Hola hermano y hermana en Cristo, vamos a continuar viendo Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y pues bueno, este tema es importante porque vamos a ver aquí varias cosas, por ejemplo como lo del concilio de Jerusalén. De hecho se titula Controversias, Concilio de Jerusalén, la iglesia, ¿será judía? Y pues bueno, vamos a ver de qué trata. Dice, llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Ustedes no deben salvarse, a no ser que circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia no encaminó la iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, al comunicarles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto volveré, construiré de nuevo la choza caída de David, reconstruiré las ruinas y las volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por eso pienso que no debemos complicar la vida de los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas que de la perdón, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre, porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Y pues bueno, antes de continuar quiero detenerme aquí tantito rápidamente. ¿Por qué? Porque la próxima parte ya es la carta del concilio, es decir, vemos cómo sugiere, ¿no?, Santiago que se haga una carta. Bueno, primero vemos que hay un conflicto, ¿no? Vemos que desde el capítulo pasado Bernabé y Saulo empiezan a predicar en diferentes lugares. Vemos cómo hay fariseos, ¿no?, o judíos que sí abrazan la fe, ¿sí?, que se convierten como Saulo en San Pablo. Y bueno, vemos cómo ellos aconsejan y están adoctrinando, es decir, enseñando que todos los paganos que están aceptando la fe y que empiezan a creer en Jesucristo, de alguna u otra manera ellos deben de circuncidarse. Ahora vamos a recapitular un poquito lo de la circuncisión. ¿Por qué es importante que toquemos este tema de la circuncisión ahorita?
por lo que estamos hablando en este capítulo. Es decir, anteriormente, para que se alcanzara la salvación y fueras considerado un hijo de Dios, debías de circuncidarte como varón, ¿sí? A los 8 días después del nacimiento. Vamos a ver ahorita nuevamente esta circuncisión para que podamos entender por qué había un problema entre estas personas judías, fariseos que habían aceptado a Cristo, pero que de alguna u otra manera ellos decían, bueno, ok, sí creemos en Cristo, aceptamos a Cristo como Salvador, pero de alguna u otra manera sí debe de haber circuncisión, ¿no? Entonces vamos a analizar primero esto para que podamos comprender lo demás. Para analizar lo de la circuncisión, vámonos a Génesis capítulo 17, que es cuando el Padre, nuestro Padre eterno Yahvé, da esta ley a Abraham. Escuchemos. La circuncisión. Génesis capítulo 17, versículo 9. Dios dice a Abraham, guarda mi alianza tú y tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Sea que haya nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía, grabada en la carne de ustedes, es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado del pueblo por haber roto mi alianza. Y pues bueno, aquí vemos cómo precisamente es un pacto que hace nuestro padre Yahvé con Abraham, ¿no? Y precisamente le dice que esta alianza va a ser perpetua, ¿sí? Todo varón no circuncidado al que no se le haya cortado el prepucio será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Es decir, todo aquel varón que no estaba circuncidado en el Antiguo Testamento antes de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente era considerado no hijo de Dios, no, es decir, iba a ser, digamos, eliminado del pueblo, para pronto no era eso, ¿no? Un escogido de Dios. Ya sea extranjero, judío, siempre y cuando fuera varón, a los 8 días después del nacimiento se le tenía que hacer esta circuncisión, que ya se leyó claramente, sabemos qué es. Y pues bueno, esto era precisamente para respetar la alianza. Ahora, aquí los judíos entraron entonces en este dilema. Vamos a ver nuevamente cómo en Hechos de los Apóstoles, pues precisamente ellos entran como que en esta contradicción. ¿Por qué? Porque ellos no se entienden, ¿no? Es decir, ellos dicen, repito, ahora sí vamos a entender esto. En nuestro Señor Jesús vino y pues derrama el Espíritu Santo sobre todos los paganos. Precisamente vemos cómo Simón, Pedro, les menciona eso, ¿no? Recordemos que Hechos de los Apóstoles en los primeros capítulos, vemos cómo cuando ya viene el Espíritu Santo y se apodera de los apóstoles, vemos cómo Pedro, lleno de fortaleza, empieza a predicar a los judíos que estaban alrededor. Y vemos cómo cuando Pedro les predica con fuerza, con fortaleza, pero al mismo tiempo con amor, vemos cómo hay algunos judíos que se arrepienten de haber apoyado la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y le dicen a Pedro, ¿qué debemos hacer? Pedro simplemente les dice, bautícense, conviértanse, bautícense y reciban crean en Jesucristo, ¿no? Reciban el Espíritu Santo a través del bautismo. Y pues bueno, aquí vemos cómo precisamente Pedro no les menciona que deben de estar circuncidados, es decir, vemos cómo el Espíritu Santo se postra sobre ellos. También vemos más adelante, siguiendo esta parte de Hechos de los Apóstoles, como por ejemplo Felipe, ¿sí? Le predica a un etíope, ¿no? Y vemos cómo precisamente él también abraza la fe en Jesucristo
y no es como que se circuncide, simplemente cree en Jesucristo, se convierte y se bautiza. Y así los vemos también, por ejemplo, con el pueblo samaritano, cuando Felipe va con los samaritanos y nuevamente los samaritanos, que precisamente eran un pueblo pagano, pues vemos cómo también simplemente con el escuchar la palabra de Felipe, la palabra de Dios, que es palabra de Dios, y cómo vemos cómo Felipe les predica a nuestro Señor Jesucristo, ellos creen y viene Pablo y viene Juan a bautizarlos, ¿no? Con el Espíritu Santo, es decir, a imponerles las manos para que descienda el Espíritu Santo, sean bautizados a través del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo a través digamos, estos acontecimientos, nunca se les pidió circuncidarse. Esa ley que en el Antiguo Testamento era un pacto que el Padre Eterno Yahvé había hecho, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo lo reforma. Lo reforma a Él y también lo vemos aplicado a través de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, pues obviamente recibían esa orden por parte de Dios, ¿no? A través del Espíritu Santo. Y en ningún momento se les ordenó circuncidarse. Tanto es así que vemos cómo Pablo y Bernabé pues tienen una discusión con estos maestros de la ley que aceptaron a Jesucristo, pero que para ellos sí tenían que circuncidarse los hombres, los varones. Vemos cómo llegan nuevamente con los apóstoles, cómo están Pedro y los demás discípulos, y precisamente es esto, ¿no? Este es el concilio, es decir, los concilios son reuniones de los apóstoles para tratar temas importantes o delicados. ¿Por qué? Porque al parecer Pablo y Bernabé pues están consternados porque como que piensan o dentro de su razonamiento ellos dicen, híjole, creo que como que los judíos que nos están mencionando esto tienen algo de razón, pues mejor vamos y preguntemos a los apóstoles, directamente a los 12 escogidos por Jesús, ¿no? Por nuestro Señor. Y vemos aquí pues esta parte que es muy importante. Cuando llegan vemos cómo hay un debate entre ellos, empiezan a predicar, perdón, empiezan a cuestionarse esto, pero al mismo tiempo empiezan también, Pedro se llena del Espíritu Santo nuevamente y vemos como una vez que están dialogando Saulo o Pablo y Bernabé junto con todo el, digamos, el equipo de los apóstoles, vemos cómo Pedro llega a una conclusión, ¿no? Obviamente guiado a través del Espíritu Santo y les dice, a ver, cuando yo empecé a, digámoslo así, no, Pedro empieza a decirles, cuando yo empecé a predicar, jamás se me ordenó que se les dijera que se circuncidaran. Simplemente con el hecho de que creas en Jesucristo, de que, digámoslo así, te bautices, te conviertas y creas en Jesús, con eso tienes para que precisamente obtengas la salvación. Inclusive se les menciona que si nuestros antiguos padres, ¿no? Con Abraham dándose este decreto, esta ley, vemos cómo, pues Pedro dice, el yugo, no pudieron soportar ese yugo nuestros antiguos padres. ¿Por qué quieren nuevamente que nosotros carguemos con ese yugo? ¿Acaso quieren darle ahora a ustedes órdenes a Dios? Y vemos aquí precisamente esa pregunta que es muy importante. ¿Acaso ustedes quieren darle ahora órdenes a Dios? Si no se pudo en el Antiguo Testamento con esa ley ser salvo, pues menos ahora, ¿no? Porque lo que se pide es, cree en Jesucristo, conviértete y bautízate y listo. Eso se los dejan muy claro y entonces llegan a una conclusión con Santiago. Santiago aquí vemos cómo dice, vamos a hacer una carta, es decir, estamos llegando a un acuerdo, me parece bien lo que Pedro ha mencionado, y pues bueno, simplemente para que estos hermanos no se aflijan, vamos a escribir una carta, vamos a enviárselas para que la lean y se queden tranquilos, simplemente vamos a hacerles algunas aclaraciones. ¿Cuáles? Se menciona, digamos en nuestra carta, que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, ¿sí? Es decir, la idolatría no se va a permitir. Relaciones sexuales prohibidas tampoco se permiten, y la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Es decir, estas cuatro cosas simplemente ellos dicen, ¿saben qué? Vamos a hacerles estas menciones, que esto sí no se puede hacer, pero que de ahí en fuera el hecho de estar circuncidado o no circuncidado no tiene por qué alejarte
de la verdadera fe, no tiene por qué alejarte de la salvación que Cristo te ha dado, ¿no? Entonces, vamos a continuar leyendo. Simplemente lo quise aclarar para las personas que no conocen que realmente la circuncisión sí era un mandato por parte de Dios, pero como Jesucristo es Dios y hombre, pues Él puede reformar la ley. Aquí es donde venimos a decir muchas veces, como Iglesia Católica, aquí es un claro ejemplo de por qué muchos dicen hermanos separados, o personas que no conocen y que se dejan envolver por doctrinas protestantes. Es que la Iglesia Católica cambió los mandamientos. Es que ¿por qué la Iglesia Católica no respeta lo que Dios dice en el Antiguo Testamento? Pues aquí vemos que no es que la Iglesia Católica no lo respete. Nuestro Señor Jesucristo es el que va a reformar la ley y reforma leyes que Dios Padre, escúchenme bien, que Dios Padre dio, porque esta ley que le dio de la circuncisión a Abraham, que se le dio a Abraham, fue por parte de Dios Padre Yahvé, creador de todo, de cielos y tierra. Y vemos cómo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios y es hombre, vemos cómo Él reforma esa ley. Es decir, Él dice, esta ley simplemente ya no, diríamos, se deroga, ya no tiene un valor como tal. Simplemente con que crean, se bauticen y se conviertan, listo. Lo vuelvo a repetir muchas veces porque es importante que sepan que la iglesia o los papas o los sacerdotes no cambiamos lo que está escrito en la Biblia. Simplemente se toma de esta manera y se hace un estudio. ¿Me explico? Es decir, precisamente para eso son los concilios. Los concilios, es decir, cuando hay un problema, vemos ahorita este otro claro ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hay hermanos separados que a veces tú por desconocimiento te dicen una cosa y tú tienes que agarrar y leer la Biblia para ver si es cierto, o irte al catecismo de la Iglesia Católica, y ya en casos, digámoslo así, como que más de profundidad, pues mejor ir y preguntarle a un sacerdote. Vimos que eso mismo les pasó a Saulo y a Bernabé. Entre tanta confusión y todo, pues ellos fueron directamente con los apóstoles para ver y tratar el asunto. Precisamente para eso son los concilios y para eso son las cartas y todo lo que se va haciendo encíclicas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que se vaya tomando una decisión de si es correcto o no es correcto. Y eso es algo que a veces los hermanos separados no entienden. Repito, ¿por qué? Porque muchas veces se piensa que nosotros somos los que cambiamos la Biblia y no es así. Cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento vemos cómo cosas del Antiguo Testamento, que son palabra de Dios, se reforman por Dios mismo, pero en su segunda persona, que es Dios Hijo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora cómo vemos que se recomienda hacerles una carta. Vamos a ver qué dice la carta. La carta del concilio, el principio de libertad. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía. Hago un paréntesis. Esta es la carta que llega precisamente aquí a Antioquía, ¿no? Dice, repito, los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia, es decir, a tres lugares. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviados a ustedes, junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. 2 puntos y seguido. Que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de eso
dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Después de despedirse fueron a Antioquía a reunirse a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Y pues bueno, aquí también me detengo rápidamente. ¿Por qué? Porque vemos como algo muy interesante. Vemos cómo dicen, es decir, se hace la carta, se hacen las recomendaciones que ya leímos simplemente y se les dice lo que ya sabemos, ¿no? Es decir, que la circuncisión no tiene, digámoslo así, que ver, que simplemente sigan las indicaciones que se les dio y listo, ¿no? Pero aquí viene algo muy importante que dice, pero ahora reunidos en asamblea hemos decidido elegir algunos hombres, dice, no tenían mandato alguno nuestro. ¿Por qué les dicen esto? Ellos mencionan, nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado, perdón, y perturbado con sus palabras, es decir, los fariseos que habían aceptado a Cristo, pero aquí viene lo importante, dice, porque dice, son de nosotros, pero no tenían mandato alguno nuestro, es decir, no se les había dado autorización por parte de los discípulos el que estos fariseos, aunque hayan aceptado la palabra de nuestro Señor Jesucristo, vayan y hubieran predicado a estos ciudadanos de Antioquía, Cilicia, o sea, no tenían ellos esa autoridad. Sí me explico algo muy importante. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también que hay personas que se dicen ser ahorita, ¿no? Por ejemplo, con la confusión de que estamos viviendo en nuestra actualidad, en nuestros tiempos. ¿Cuántas veces no vemos que hay personas que aparentan ser de nosotros, pero que precisamente no son de nosotros? Es decir, no tienen mandato alguno por parte de la iglesia para que precisamente se den los mensajes, para que pues ellos puedan tener una voz, ¿no? Digámoslo así, un voto ante la comunidad católica cristiana. Y pues algo aquí es que es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se genera esta confusión, esta división, algo que ahorita estamos viendo, ¿no? Que unas personas dicen esto, unas personas dicen lo otro, que aparentemente se sabe un poco de evangelio y que empiezan a engañar al pueblo, ¿no? Algo que debemos de estar muy atentos y muy alertas. Para eso precisamente son las lecturas de la Biblia, para que comprendamos, es decir, en nuestra actualidad podemos notar mucha confusión en cuanto a esto, ¿no? Pero vemos como en el Antiguo Testamento también, es decir, alguien como Pablo y como Bernabé, que de alguna u otra manera ellos ya, más bien no de alguna u otra manera, que ellos ya tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Vemos como cuando alguien también aparentemente sabe un poquito de doctrina, como estos judíos que aceptaron a Jesucristo y que les dijeron, oye, ¿saben qué? Está esta parte, ¿no? De la circuncisión. ¿Qué pasó ahí? Entonces vemos cómo ellos, a pesar de estar llenos del Espíritu Santo, pues sí se meten en una discusión con ellos y prefieren ir y que, digámoslo así, a través de este grupo de los primeros apóstoles, pues se tenga un discernimiento. Es decir, a mí me dijeron esto, pero ¿sabes qué? Mejor vamos a ir. Nos pasa a veces a muchos de nosotros, oye, este hermano, esta hermana me predicó esto y yo ya me confundí. Y entonces tú vas con alguien que sabe un poquito más o te vas directamente con tu sacerdote, tu párroco, para preguntarle, ¿no? Precisamente eso pasó a los antiguos apóstoles Pablo y Bernabé, que no nos extrañe que a nosotros también nos puede pasar. ¿Por qué? Porque precisamente, una, no somos perfectos. Dos, se necesita de un discernimiento grupal. En este caso, para eso está precisamente el Vaticano, el Papa Francisco junto con los demás cardenales que, digamos, forman este grupo, ¿no? De personas a los cuales se les debe de respetar. ¿Por qué? Porque tienen esa sucesión apostólica. Y pues bueno, aquí simplemente hacer un paréntesis. Recordemos que en estos últimos tiempos
es un poquito más complicado que se obedezca en todo. ¿Por qué? Porque sabemos por mensajes proféticos que pues obviamente van a venir cosas malas a la iglesia que nosotros no debemos de obedecer. ¿Por qué? Pero aquí viene lo más importante. ¿Cómo saber entonces qué obedecer o qué no? Vamos a suponer y vamos a dar este ejemplo de que Pablo y Bernabé fueron con Pedro, perdón. Pedro aquí dijo lo correcto y se tomó lo que Pedro dijo como papa, como primer papa. Si en nuestros tiempos actuales vemos, por ejemplo, algo de la comunión para los divorciados vueltos a casar, pues obviamente yo voy a decirte, no sabes que eso no. ¿Por qué? Porque la propia Biblia menciona que eso es adulterio. Entonces, no puede una persona divorciada vuelta a casar recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo menciona. Entonces, ese es el punto, que nosotros aprendamos. ¿Y cómo vamos a aprender? Leyendo de la palabra de Dios, porque si no, nos vamos a meter en un problema como Bernabé y Pablo. Precisamente por eso ahorita estamos tratando de instruirnos a través de estos videos, a través de la lectura de la Biblia, para que cuando veamos un mensaje así, porque si te diste cuenta, repito, los judíos atacaron con palabra de Dios, porque realmente sí estaba en Génesis capítulo 17 lo de la circuncisión. Sí es verdad, es decir, bueno, sí era verdad porque estaba y era una ley. Era un mandato por parte de Dios, era un pacto, una alianza, pero vemos cómo con nuestro Señor Jesús cambia esa alianza. Entonces debemos de estar muy alertas, porque si no conocemos de la palabra de Dios, nos van a confundir, nos va a pasar lo que le pasó a Bernabé y a Pablo. Entonces, repito, tenemos que pedir mucho discernimiento y Espíritu Santo para que no caigamos en este tipo de confusión, porque sobre todo es eso. Si te diste cuenta, aquí el espíritu de confusión entró y se tuvieron que ir directamente con los 12 escogidos por Dios desde un principio, los apóstoles. Bueno, entonces vamos a terminar con la lectura y dice: segunda misión de Pablo. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. Y pues bueno, aquí termina. Vemos cómo aquí también hay algo que a veces nos pasa, ¿no? Es decir, y digo nos pasa porque vemos cómo Bernabé y Pablo pues fueron enviados desde un principio a predicar juntos, pero vemos cómo ya a estas alturas, después de un rato estar juntos y predicar, pues tuvieron, digamos, una pelea, ¿no? Un conflicto. Pablo se pelea con Bernabé y digo, se pelea es una forma de decirlo, es decir, entran en un diálogo. Aquí se menciona que es un diálogo acalorado, así como que intenso, como que se empezaron, digámoslo así, pues alzar la voz, digámoslo así, ¿no? Empezaron a alzarse la voz uno el otro. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba de acuerdo en que se llevara a Juan. Juan aparentemente los había abandonado. Pablo no compartía eso con Bernabé, y simplemente Bernabé, diríamos, entre la plática no se ponen de acuerdo y se separan. Bernabé se va con Juan a Chipre y Juan se va con Silas, ¿no? Entonces, algo muy, muy, muy importante, porque a veces, ¿cuántas veces eso no nos pasa a nosotros, por ejemplo, como servidores de la iglesia, principalmente hablando en el servicio, ¿no? Que a veces no compaginamos, a veces, digamos, entramos en una plática acalorada porque tú crees que, por darte de ejemplos, ¿no? Que tú crees que el Papa Francisco es el falso Papa, que no, yo considero que el Papa Benedicto XVI es el verdadero, y entonces no nos podemos poner de acuerdo y entramos en una discusión como Pablo y Bernabé. ¿Cuántas veces no nos pasa eso, no? Hablando de algunos temas específicos en la iglesia, por ejemplo, la comunión en la mano, ¿no? Que si la comunión en la mano está bien, que si la comunión en la mano no está bien,
que mi sacerdote me dice que obedezca, que este otro sacerdote me dice que hay que obedecer primero la ley de Dios antes que al hombre y que por eso no debo de aceptar la comunión en la mano, si los ministros son válidos o no son válidos, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo ahorita tenemos este evangelio del día de hoy, perdón, esta palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles capítulo 15, vemos cómo la estamos viviendo hoy realmente muy fuerte, ¿eh? Yo me atrevería a decir que todavía estamos peor que ellos. ¿Por qué peor? Porque por lo menos ellos iban diríamos, con los discípulos, los 12, y los 12 tenían un buen respaldo y la iglesia no estaba tan contaminada. ¿Y por qué digo contaminada? Porque sabemos que ahorita pues ya hay mucho masón infiltrado dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, pues ahorita difícilmente nosotros podemos ir y consultar al Vaticano porque probablemente el Vaticano se equivoque, ¿no? Y no por el Papa Francisco, sino por los que lo rodean. Algo que, por ejemplo, también algunos no están de acuerdo ahorita, ¿no? Que piensan que eso no es cierto, que el Papa Francisco sabe lo que hace y que no se está equivocando, digámoslo así, a propósito, sino que lo está haciendo con toda esa maldad, digámoslo así, ¿no? Entonces vemos ahorita cómo hay mucho conflicto entre propios, digamos, entre los de la propia iglesia, y pues eso es triste, realmente es triste, pero repito, por eso leemos la palabra para comprender que también es parte porque es parte de lo que nos toca vivir como iglesia, y lo digo, ¿por qué? Porque si los primeros apóstoles lo vivieron, como por qué nosotros no. O sea, aquí eso es lo más importante. ¿Por qué nosotros no lo vamos a vivir? Hay muchas personas que inclusive hasta se alejan de la iglesia porque dicen es que no se ponen de acuerdo ustedes. Pero no es que no nos pongamos de acuerdo, es que esto ya está escrito en la palabra de Dios que precisamente así va a haber, ¿no? Pero que ojo, ellos jamás se llegaron a separar. Es decir, no estuvieron de acuerdo, pero siguieron siendo católicos cristianos. Y nosotros igual podemos estar separados, pero no por eso debemos de generar un cisma que puede estar próximo a venir por todo lo que vaya a suceder. Pero como precisamente no compaginamos en cuanto a los criterios, pues se puede dar, ¿no? Pero repito, aquí vemos cómo Bernabé y Saulo, no es como que Saulo agarró y dijo, no, ¿sabes qué? Pues yo, como no me puse de acuerdo con este Bernabé, pues vuelvo a ser judío, ya me salgo del cristianismo y me vuelvo con mi tribu, ¿no? Con los judíos y ya no creo en Jesús, no, simplemente no se pusieron de acuerdo, sabes que para evitar un conflicto mayor, mejor mira, sigue tu camino, seguimos predicando a Jesús, sigue tú por el tuyo, sigo yo por el mío y listo, ¿no? Formando un nuevo equipo, ¿no? Entonces, algo que en lo personal, pues muy de acuerdo no estoy, pero pues sí pasa, o sea, realmente a veces vemos que esto pasa en los grupos, todos aquellos que hemos servido o han servido o siguen sirviendo en la iglesia, pues se han dado cuenta que esto pasa, es decir, inclusive no sirviendo entre amigos, en la escuela, entre compañeros de trabajo en alguna compañía, pasa. Es decir, esto te va a pasar, sirvas en la iglesia o no sirvas, donde vas a tener, digámoslo así, algunas discusiones a veces por no tener un criterio unánime, ¿no? Pero bueno, esto pasa y simplemente es eso. De mi parte es todo, es todo. Vamos a compartir nuevamente el Evangelio, perdón, Hechos de los Apóstoles capítulo 16 para el próximo video y listo. Recordando nuevamente nada más que recordemos, tengo el canal, nuevo canal, al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. Te invito a que vayas a ver el contenido. Estamos hablando de la recesión económica, de la devaluación del dinero que pronto se va a venir y se va a dar. Y pues bueno, eso es todo. Te vamos a dejar el link en el primer comentario de este video para que vayas y precisamente veas el contenido, porque ahí voy a empezar a subir nuevos videos. Y repito, para los que no sepan, la entrevista al sacerdote que habíamos dicho que se iba a hacer, vamos a subirla hasta el 27 de julio, que es cuando ya tengo habilitado el tercer canal. Entonces, pues de mi parte es todo. Que Dios te bendiga.